Vamos Sí, a, sí, pastor, está escuchando perfectamente, ya está en línea. okay, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga en el tiempo de la predicación. Padre, gracias te damos por esta mañana que tú nos has concedido y te suplicamos, oh Señor, para que tú nos bendiga con el tiempo de la predicación de tu palabra. Nuestros corazones han sido ya preparados para la misma por medio de las alabanzas, por medio de nuestras ofrendas para ti, pero queremos ahora escuchar tu voz, que tú nos hable, que nos diga, Señor, que nos recuerde cuál es la ruta por la cual nosotros debemos transitar para nosotros no apartarnos de ti ni a izquierda ni a derecha. Que este tiempo de enseñanza sea de bendición para nosotros, sobre todo para fortalecer e incrementar nuestra fe en ti. Y que aquellos que no te conocen puedan depositar esa confianza en ti para salvación. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Quiero leer en Josué capítulo 12. Josué capítulo 12. Capítulo 14, perdón, versículos 1 al 12. Josué capítulo 14, libro de Josué capítulo 14. Y vamos a leer los primeros 12 versículos. Dice la palabra de Dios: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Versículo 2. Sigue diciendo el Señor aquí: por suerte les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de Josué fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Versículo 6. Y los hijos de Jehová de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual
habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Se cuenta la historia que en cierta ocasión una pobre mujer demandaba del sultán de Turquía una indemnización por la pérdida de su propiedad. Esta señora había perdido todos sus bienes de mano de ladrones y entonces ella compareció delante del sultán y demandaba que se le diese una indemnización por toda la pérdida, por todos los daños materiales que había sufrido. El sultán le concedió la audiencia y entonces le preguntó lo siguiente: ¿cómo perdiste todos tus bienes materiales? Y la mujer respondió: bueno, yo me dormí y los ladrones vinieron, entraron a mi casa y robaron todas mis pertenencias. El sultán le preguntó: pero ¿por qué te dormiste? Y entonces ella le respondió: me dormí porque creí que vos estabais despierto. O sea, yo me dormí porque yo creía que tú estabas despierto. Al sultán le agradó aquella respuesta y la confianza que en su gobierno esta mujer expresaba, de manera que ordenó que se le pagara a la mujer todo lo que ella había perdido. Esta señora depositó su confianza en un simple monarca terrenal y su fe le fue recompensada. De la misma manera, Dios recompensa a todos aquellos que confían en Él. Y este capítulo 14 de Josué que estudiaremos hoy, o este pasaje que estudiaremos hoy en el capítulo 14 de Josué, es un vivo ejemplo de esto. Con este capítulo 14 se inicia una nueva sección en el libro de Josué que se extiende hasta el capítulo 19, cuyo tema central es la repartición de la tierra de Canaán al oeste del Jordán. Los primeros 5 versículos de nuestro texto son una introducción general en la que se señalan básicamente 3 cosas. Número 1, que la repartición de la tierra fue realizada por el sacerdote Eleazar, Josué y 10 príncipes representantes de cada una de las tribus. Versículo 1. Número 2, que la repartición se hizo de la manera que Dios lo había mandado a Moisés. Versículos 2 al 5. Y luego una explicación, en tercer lugar, de por qué, aunque la tribu de Leví no recibiría heredad, seguían siendo 12 tribus y no 13. Capítulo 14, versículos 3 y 4. Desde el versículo 6 hasta el final del capítulo, nosotros encontramos la adjudicación de la tierra a Caleb como recompensa a su fe en Dios. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana es que veamos en el ejemplo de Caleb algunas características de la fe que el Señor recompensa. ¿Qué es lo que deseo hacer? Tomar esta historia y ver en esta historia de Caleb algunas características de la fe que el Señor recompensa. Y obviamente ese es nuestro tema, el tema que nosotros vamos a desarrollar, la fe
que Dios recompensa. ¿Y cuáles son entonces esas características de la fe que Dios recompensa? Bueno, en primer lugar, la fe que Dios recompensa es una fe osada. La fe que Dios recompensa, en primer lugar, es una fe osada. Miren el versículo 1 del capítulo 14, una vez más. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Obviamente Caleb no era un jefe de la tribu de Judá, sino solo un descendiente de ella. Sin embargo, él se presenta aquí con un grupo de su familia para pedir que se diera o que se le diera la tierra que Dios le había prometido. Fíjense el versículo 1 una vez más y noten la conexión. ¿Quiénes son los que reparten la tierra? Eleazar, el sacerdote, Josué, hijo de Nun, que era un jefe, obviamente, fue el líder militar que Dios usó para no solamente conquistar la tierra de Canaán, sino también para repartir esta tierra. Y los cabezas de los padres de las tribus. El asunto es que Caleb, repito, no era un jefe, pero él se presenta aquí y él pide que se le dé. Caleb pudo haber sido acusado de usurpador o de oportunista, pero él solo reclamaba aquello que entendía le pertenecía por derecho. Es fácil confiar cuando nuestra fe no presenta ningún riesgo o cuando no presenta ningún peligro, pero la fe bíblica es aquella que está dispuesta a continuar aun cuando estas cosas constituyen una amenaza para nosotros. Esa fe, esa fue precisamente la fe de Abraham que nosotros encontramos en el capítulo 11 del autor de la carta a los Hebreos. En el capítulo 11 de Hebreos, el autor de la carta nos dice precisamente que la fe de Abraham fue una fe osada. Y cuando nosotros decimos una fe osada, lo que nosotros estamos diciendo es que esta fe bíblica es aquella que está dispuesta a continuar independientemente de las circunstancias o situaciones desfavorables que se presentan en el camino. Y eso es precisamente lo que nos dice el autor de la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salirle al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iban. Note lo primero. Abraham sale a una tierra que se le promete, pero él no sabe qué tierra es. O sea, deja tu casa, deja tu familia y ven a esta tierra que yo te voy a dar como herencia. Sí, pero ¿cuál es la tierra? ¿Dónde queda esa tierra? ¿Cómo es esa tierra? No sabía. Simplemente salió. Eso es lo que se llama fe. Por eso en otra parte el apóstol Pablo dice que por fe andamos, no por vista, y dice que lo que se ve, lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos palpar, eso no es de fe. Porque lo que se ve, nosotros no tenemos que esperarlo, ya lo vemos. De manera entonces que lo importante es precisamente esto. La confianza en el Señor, aun cuando las circunstancias, cuando las situaciones, cuando las condiciones
indican todo lo contrario a lo que Dios nos ha prometido. Versículo 17. Sigue el autor hablando aquí de Abraham. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. ¿Sabe lo que está diciendo? Dios le había dicho, mira, en Isaac te será llamada descendencia. Y ahora Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, a Isaac, tu único, a quien amas, en el que yo te he prometido que te voy a levantar una descendencia. Tómalo y sacrifícalo. Eso parece como contrario a lo que Dios le había dicho. O sea, si sacrifico a mi hijo, como Dios me va a levantar una descendencia de él. Pero Abraham obedeció. Eso es lo que se llama fe. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Te voy a levantar una descendencia de ese muchacho, de ese niño. Y ahora Dios le dice, sacrifícalo. Pensando con nuestra lógica humana, lo que obviamente nosotros hubiésemos dicho, pero si Dios me va a levantar una descendencia de este niño, como me dice ahora, que lo mate, que lo sacrifique. ¿Cómo es entonces que me va a levantar una descendencia de él? Dice el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Ven dónde está la fe? ¿Qué fue lo que Abraham creyó? Que si él ciertamente sacrificaba a Isaac, el que le había hecho la promesa era poderoso para resucitar a ese niño y levantar la descendencia y cumplir su promesa, como él lo había dicho. Eso es lo que se llama fe. Aquí tenemos que hacerte una pregunta, mi hermano. ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a dejar o a sacrificar por la fe en el Señor? Muchas veces ese es el problema nuestro. No estamos dispuestos a sacrificar nada, no estamos dispuestos a sacrificar algo, a dejar algo por la confianza en el Señor. Esa fue también la fe de Moisés, porque es exactamente la misma fe. Era en el versículo 24 de Hebreos 11. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, es decir, el futuro Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, que rechazó ser el futuro Faraón, que rechazó los deleites temporales del pecado. No solamente rechazó algo, escogió algo por el contrario. ¿Y que escogió? Ser maltratado con el pueblo de Dios. Y él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eso es fe. Por la fe dejó a Egipto, el gran imperio, con toda la pompa y su brillo, con todo el deleite, con todo el disfrute, con todo el goce terrenal, con todas las riquezas terrenales, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él tenía puesta la mirada en el galardón, él se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y a qué estamos nosotros dispuestos a renunciar por la fe? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar por la fe? Así que, ¿qué es lo primero que vemos aquí? Que la fe es osada. Cuando nosotros decimos que la fe es osada, lo que estamos diciendo es, quiero recalcar eso y quiero enfatizarlo, lo que nosotros queremos señalar es que la confianza en nuestro Dios nos lleva a nosotros a actuar por encima de las circunstancias y situaciones adversas. Si quieren ponerlo de otra manera, la fe que nosotros profesamos, la fe que Dios recompensa, es una fe que en momentos de dificultad, esa fe acciona, esa fe se manifiesta, porque es fácil creer
cuando todo sale bien. Es fácil creer, así cualquiera cree. Cuando todo sale bien, cualquiera cree. Ay, yo creo en Dios. Ay, ¿por qué? Ay, porque el Señor me ha bendecido y el Señor me ha dado esto y el Señor me ha dado lo otro. Y todo lo que yo le pido al Señor, Él me lo da. Por eso yo creo en Él, sí. Y cuando las cosas no salen a pedir de boca, cuando las cosas se tornan distintas, diferentes, a como yo lo he pensado, a como yo lo he planificado, a como yo espero, se manifiesta entonces mi fe ahí. Sigo confiando en el Señor con el mismo ahínco, con la misma fuerza. Se manifiesta mi fe en el Señor. Pero la fe que Dios recompensa no solamente es una fe osada, la fe que Dios recompensa en segundo lugar es una fe devota, es una fe devota. Versículos 7 y 8. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. La fe que Dios recompensa es una fe devota. Caleb recuerda los episodios que están registrados en Números capítulo 13 y capítulo 14. Cuando Moisés hacía ya 45 años, él lo tiene fresco en su memoria, pero hacía 45 años atrás, Moisés envió 12 espías desde Cades Barnea a reconocer la tierra de Canaán. Sin embargo, con un informe negativo de la tierra, los espías, 10 de ellos, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Eso es lo que Josué Caleb está recordando aquí. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. 10 de esos 12 espías. Pero la fe de Caleb lo había llevado a un grado tal de devoción al Señor que él estuvo dispuesto a enfrentar dos tremendos obstáculos. Primero, contradecir el informe de la mayoría de los espías que fueron a reconocer la tierra. Eso fue lo primero. Vayan a Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 25. Números capítulo 13, versículo 25. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Arameo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Este es el reporte que dan los 10 espías. Mira, nosotros fuimos, reconocimos la tierra. Es verdad que la tierra fluye leche y miel.
Cuando dice que fluye leche y miel, la gente dice, es una tierra petrolera. Ellos no se estaban hablando de eso. Ellos no llevaron aquí un barril de petróleo y le dijeron, mira, la tierra fluye leche y miel. Mira el barril de petróleo que trajimos. Porque, ¿para qué le serviría el petróleo a los israelitas? No, ellos lo que traen es el fruto de la tierra. Una sociedad en una época que era eminentemente agrícola, cuando dice la tierra que fluye leche y miel, es una tierra productiva. Es a eso que se está refiriendo. Que la gente hace siempre exégesis pensando en el presente, pero no es en el presente. Nosotros tenemos que saber qué era lo que estaba pasando ahí, a qué ellos se refieren cuando dice que era una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra productiva, agrícolamente hablando. Pero, y aquí viene el pero, ¿cuál es el pero? Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades también son fuertes y además de eso están amuralladas. Y por si todo esto fuera poco, nosotros vimos allí a los hijos de Anac, es decir, hombres gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. El arameo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Es cierto que la tierra es buena, pero olvidémonos de eso. O sea, nosotros no podemos tomar esa tierra. Esa es la conclusión a la que llegan estos espías. Entonces, noten lo que dice ahora Caleb, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y obviamente hizo callar al pueblo porque todo esto creó este informe creó todo una revuelta en el pueblo. O sea, el corazón del pueblo ha desfallecido, como lo dijo Caleb 45 años después. Esos espías, ellos hicieron desfallecer el corazón del pueblo y por eso él tiene que mandarlos a callar. Entonces, hagan silencio, que voy a hablar ahora. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerles, tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Fíjense ahora cómo ellos están cambiando ligeramente el discurso. Dijeron, allí también habitan los hijos de Anac. Ahora están diciendo, todos los hombres que vimos allí son gigantes, todos. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. O sea, esta gente mató la confianza que hasta ese momento Israel tenía en Dios. Pero Caleb se levantó y los enfrentó. Era tal su devoción, era tan devota su confianza en el Señor, que él tuvo el valor de enfrentar a estos espías. Nuestra confianza en el Señor, nuestra fe en el Señor, nuestra devoción tiene siempre que llevarnos a nosotros a confiar en el Señor. Y cuando esa confianza en el Señor está siendo socavada por alguien, nosotros tenemos que pararnos y confrontar a quien sea, con tal de que la confianza en el Señor no sea tirada por el suelo, que la fe no se debilite en el pueblo de Dios. Pero eso no solamente contradijo el informe de la mayoría de los espías, sino también que enfrentó a un pueblo enardecido que quería asesinarlo.
Eso hizo también Caleb. Enfrentar a un pueblo que quería asesinarlo. Ya leímos hasta el versículo 2 la reacción del pueblo. Sigan leyendo en el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Oigan lo que está diciendo el pueblo. Volvamos a Egipto. Sigamos siendo esclavos. Porque Moisés nos trajo aquí para matarnos, para entregarnos, para vendernos a esta gente. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Esto es confianza en el Señor. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No temáis. Eso es confianza en el Señor. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, a Caleb y a Josué. Eso es lo que se llama fe, eso es lo que se llama devoción. Cuando nosotros estamos dispuestos incluso a entregar nuestras vidas por la confianza en el Señor. Esta fe devota es la que nos permite a nosotros nadar en contra de la corriente de este mundo. Es precisamente esa fe la que nos lleva a enfrentar los peligros, la que nos lleva a enfrentar las dificultades. Es precisamente esa fe en el Señor. Por eso el apóstol Pablo escribió en 2 Timoteo capítulo 4, segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 4, versículos 16 y 17. El apóstol dice lo siguiente: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo está hablando aquí de su encarcelamiento y su juicio, y él dice: en mi primera defensa, todo el mundo salió corriendo, me dejaron solo, me desampararon. Pero ¿qué es lo más importante? Que el Señor estuvo a mi lado y el Señor me fortaleció. Y así yo pude testificar y fui librado de la boca del león. Probablemente refiriéndose aquí al emperador romano. Muy probablemente a Nerón, que terminó luego ejecutándolo, pero en este momento, en esta primera defensa, yo fui librado de la boca del león. Y eso es lo que está diciendo Caleb aquí. El amparo de ellos lo ha dejado solo. Es decir, Dios no está con ellos, Dios está con nosotros. Y como dijo Pablo en Romanos, si Dios es por nosotros, si Él está con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? La fe en Dios, o la fe que Dios recompensa, es una fe osada. En segundo lugar, es una fe devota.
En tercer lugar, y finalmente, la fe que Dios recompensa es aquella que está anclada en su bendita palabra. La fe que Dios recompensa es aquella que está anclada en su bendita palabra. Una vez más, Josué capítulo 14, versículos 6, 9, 10 y 12. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró. Moisés, en representación de Dios, como el líder, el representante de Dios, hablando en nombre de Dios, juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Versículo 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. ¿Cuál es el énfasis de Caleb aquí? Mira, todo lo que te estoy diciendo no es otra cosa que lo que Dios ha dicho. Lo que yo te estoy pidiendo es precisamente lo que Dios me ha prometido. Esto es sumamente importante en esta época en la que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque hay un énfasis muy desmedido en la fe en esta generación en la que nosotros vivimos. Esa fe positiva, esa fe en tu fe que se enfatiza tanto y que se predica tanto y se proclama tanto desde los púlpitos, que nosotros escuchamos tanto en las redes sociales. Confía, confía, porque lo importante es tu fe, lo importante es que tenga fe. Al que tiene fe, todo le es posible. Todo lo que tú le pidas a Dios, todo lo que tú concibas en tu mente, todo lo que tú visualices, si tú lo crees, si tú lo crees de corazón, eso es tuyo. Además de eso, reclámalo. Además de eso, decrétalo. Además de eso, decláralo. Que si tú lo declaras, entonces eso va a suceder. No, no es eso lo que está diciendo aquí la Biblia. No es eso lo que se nos enseña en cuanto a la fe. Esa no es la fe que Dios recompensa. La fe en tu fe, la fe positiva, la confianza en ti, en tu capacidad para visualizar, en tu capacidad para decretar o declarar. Esa no es la fe que Dios recompensa. La fe que Dios recompensa es aquella que está basada en su palabra, en lo que Él ha prometido. Así que, como decíamos en el primer encabezado, la fe bíblica no es un salto al vacío, no es una fe ciega, no es una confesión positiva, no es una confianza en ti, sino una confianza que descansa en la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Podemos pedir el sostenimiento para nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios dice que debemos pedir. El pan nuestro
de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:9. Allí nos dice, Señor, la jipeta, último modelo, dámela, que esa es la que quiero. Y que sea de color rojo o que sea de color blanco, porque esos son mis colores favoritos. Señor, la mansión que acabo de visualizar en mi mente, o que vi en la televisión, o que vi en una revista que se encuentra en Los Ángeles, California, dame esa mansión. Declaro que esa mansión será mía. No, porque Dios no te ha prometido eso en su palabra. ¿Dónde tú puedes encontrar una promesa tal? ¿Dónde? Claro, estas personas toman montones de versículos, los sacan de su contexto y te dicen, pídelo, míralo aquí. Pero te citan versículos que no tienen absolutamente nada que ver con eso. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido dar? ¿Qué es lo que Dios ha prometido darte? Aquellas cosas que son necesarias para la vida y su sostén. Y eso tú lo puedes pedir. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y es interesante porque no te dice ni siquiera el pan nuestro de la semana, ni el pan nuestro del mes, ni el pan nuestro del año. Dámelo para yo guardarlo ahí en la despensa. No, el pan nuestro de cada día. El de cada día. No os afanéis por vuestra vida que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El que te dio la vida te dará el alimento para sostenerla, y el que te dio el cuerpo te dará también el vestido para cubrirlo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, alimento y vestido, por la que ustedes se preocupan excesivamente, serán añadidas. Podemos pedir todo lo que necesitamos, todo, para la vida espiritual plena. Mateo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y alguien toma ese versículo y te dice, míralo ahí, te está diciendo, pide, 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 pide. Así que tú puedes pedir todo lo que tú quieras. Pide una jipeta nueva, último modelo. Pide una mansión en un lugar exclusivo del país donde tú vives. Pide un viaje por el Mediterráneo, que Dios te lo va a conceder, porque Él te dice que pida. Sí, pero ¿qué es lo que Dios te está diciendo que pida? Si sigues leyendo, verás lo que Dios dice. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pastor, y un vehículo modelo de alta gama, último modelo de alta gama, ¿no es una buena cosa? Sí, pero no es de eso que el Señor está hablando. No está hablando de cosas materiales, está hablando de cosas espirituales. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el pasaje paralelo, en Lucas capítulo 11, versículo 13, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? ¿Qué es lo que Dios te va a dar? Todas las gracias que provienen de su Espíritu Santo para tú poder vivir una vida plena delante de Él. Así que todo lo que tú necesitas espiritualmente hablando está a tu disposición para que vivas una vida plena delante de Dios. No tienes excusa. Que hay cristianos que viven culpando a Dios. No, yo soy así porque Dios no me ha quitado eso. No, yo tengo esto porque Dios no me lo ha quitado. Entonces Dios es el culpable. No, todo está a tu disposición. Lo que pasa es que usted no ha echado mano de eso. Eso es lo que él te está diciendo. Podemos pedir paz en medio de la tormenta
situaciones que nos agobian. Situaciones que nos agitan, que nos preocupan sobremanera. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué es lo que te preocupa? Llévalo a Dios en oración y adoración. Preséntaselo al Señor con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Podemos pedir salud física. ¿Está alguno enfermo? La oración. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Santiago 5. Nuestra fe debe estar anclada en la palabra de Dios, en sus promesas, en lo que Él ha prometido, no en lo que Él no ha prometido. Por eso, como decía alguien, yo no sé qué es peor, si ser incrédulo a las promesas de Dios o creer lo que Él no ha prometido. Yo no sé cuál de esas dos cosas es peor, decía esta persona. Si no creer lo que Dios ha prometido o creer lo que Él no ha prometido. Y hay muchos cristianos que se pasan la vida entera creyendo que recibirán algo que Dios no le ha prometido y pidiendo y buscando algo que Dios no le ha prometido. Caleb está diciendo aquí, está descansando en la palabra de Dios. Moisés, lo que te estoy pidiendo es lo que Dios ha prometido. Lo dijo aquí, lo dijo aquí y lo dijo aquí. Y eso es lo que te estoy diciendo, lo que te estoy pidiendo. Lo que Dios ha prometido. ¿Cómo es tu fe, mi hermano? ¿Cómo es tu fe? ¿Es una fe osada? ¿Es una fe que avanza, aún sabiendo que hay peligros? ¿Es una fe que se manifiesta, aún sabiendo que hay dificultades? ¿Es una fe devota que te lleva a actuar en contra de las circunstancias adversas? ¿Es una fe que está anclada en la palabra de Dios? ¿O es esta fe que se proclama hoy, que mucha gente en el mundo evangélico profesan? Y tú, mi amigo, ¿tienes esta fe? ¿Tienes esta fe? Esta confianza en el Señor Jesucristo y en su obra redentora como el único medio que te puede sacar de la terrible condición en la que tú te encuentras, esa condición de pecado. Esa obra redentora, tiene la fe en ella como la única que te puede librar de padecer eternamente la condenación del infierno. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos conceda esta fe que es devota, esta fe que es osada, esta fe que descansa en su palabra, porque es esa la que tiene recompensa del Señor. Gracias, mis hermanos, por su paciencia. Gloria al Señor que tenemos estos medios y el Señor